Muy bien. Pues continuamos con el evento, domingo 29 de noviembre del 2020. Y es de verdad un enorme gusto para mí seguir con este espíritu del colegio, que es un trabajo, una participación con personas queridas, ¿no? Con ya amistades viejas, ¿no? Sin ofender, siempre digo eso, José Aguas, no vayas a creer que estoy... No, hombre, no, Sí, hombre. Mira, yo me autodefino como cobija muy miada, o sea que imagínate de ahí para arriba. No, es que ya, ¿no? Digo, yo por lo menos calculo por lo menos 20 años de que nos conocemos, o sea, ya hace un ratote, y no hay Sí. más. No, pero es ahora es un gusto estar con entrañables amigos que siempre están produciendo, están trabajando. José es alguien, seguramente la mayoría de ustedes ya lo conocen, ¿no? Es alguien con mucha participación, con muchas publicaciones. Hoy nos hará el favor de acompañarnos para presentar precisamente dos de sus libros. Hay más, ¿eh? También colabora en otros libros que incluyen textos de diferentes autores, México, España, Francia, en fin. Es alguien con mucha actividad, con mucha producción, con mucha presencia en había una vez el psicoanálisis una psicológico, escuela, y también, ¿no? Muy atento a había una las vez, situaciones actuales de nuestro contexto, y eso pues siempre se agradece, ¿no? Siempre es así muy, muy importante para... había una vez una escuela. Entonces, Víctor Carlos Torres, creo que se está oyendo tu micrófono, ¿eh? gracias, José. Sí, por favor, ¿no? Y les pedimos. Sí, Para quienes no lo conozcan, José Tapia Merino es un abogado, maestro y doctor en ciencias antropológicas, maestro en teoría psicoanalítica, tiene más de 35 años de dictar cursos y conferencias, licenciaturas, maestrías y doctorado en distintas universidades en el país y en el extranjero. Tiene más de 30 años de privada como analista y ha publicado más de 300 artículos en libros y revistas. Él personalmente cuenta con 4 libros de su autoría, naturalmente. Pertenece además, es miembro de la Asociación Europea de Psicoanálisis, al Colegio Praxis de México, Consejo Editorial de Cartas Psicoanalíticas, al Grupo Grita, perteneciente a Convergencia Internacional, Canal Freudiano y Anudando, y bueno, muchos datos más que me voy a permitir ahorrarme porque se trata de dar la palabra a José y que no me lleve todo el tiempo presentando su currículum. Ha participado también continuamente en este espacio del Colegio de Psicoanálisis Lacaniano, donde siempre, José, eres bienvenido. Sin más, adelante, José. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias a todos en el Colegio Lacaniano por la invitación y desde luego por la iniciativa. O sea, siempre se agradece, los que somos bibliófilos, siempre agradecemos estas oportunidades de poder ver las cocinas, cómo se cocina, ¿no? Un texto, los autores, cómo lo hacen, ¿no? Vargas Llosa hablaba mucho de eso, ¿no? Él más que de cocina hablaba de costura y hablaba de cómo en sus presentaciones, a él le gustaban las presentaciones de autor, porque decía eso, las presentaciones de autor siempre de alguna manera permiten de alguna vez ver la factura de la obra, ¿no? Cómo fue diseñado todo eso. Y las presentaciones normales, generalmente es un grupo de amigos que elogian al texto que viene al mundo. Bueno, pues el primero de los textos del que les voy a hablar se llama La subjetividad como clepsidra. Primero, el título. Clepsidra, la verdad yo no tenía ni idea de qué era la clepsidra hasta que estuve leyendo a Borges. Y entonces hace muchos años estaba leyendo a Borges y en un poema hablaba de la clepsidra. Y entonces dije, como decía Carlos Monsiváis, no capto el concepto, ¿no? ¿Qué es clepsidra? Entonces me fui a averiguar qué era una clepsidra y me pareció genial. La clepsidra son los relojitos esos de arena, que nosotros decimos relojes de arena, que los volteamos y entonces esas son clepsidras. Sin embargo, la clepsidra original es con agua. O sea, lo que los egipcios hacían, del lugar de que fuera arena, eran gotas de agua. Y entonces lo que me pareció muy interesante es como un artificio, como eso, o sea, como las gotitas de agua. Había habido algún egipcio que había pensado efectivamente en eso, o sea, como a partir de reunir un conjunto de gotitas, él podría de alguna forma parcializar lo que es el tiempo, y entonces un instrumento tan simple como eso, un sistema de goteo, fue convertido en todo un instrumento que después se convierte en los relojes que conocemos, ¿no? Porque evidentemente después las clepsidras se hacían más complicadas, y a la Edad Media
tenía este sistema de recolección de agua y se volvía después a vertir. Entonces era un sistema que de alguna manera generaba esas situaciones, ¿no? O sea, de eso. Entonces, por eso clepsidra, porque me parece que el psicoanálisis es eso, es una clepsidra, es un artificio, es un instrumento que de alguna forma trata de algo que existe, de la condición humana. Entonces ponemos un artefacto como para intentar dar cuenta de esa condición humana. En este caso, el psicoanálisis se llama la subjetividad como clepsidra, el psicoanálisis y los malestares de lo social. Lo que está claro desde Freud es que esto es muy importante porque recuerden ustedes que en el malestar en la cultura, Sigmund Freud lo que nos muestra es que eh, la cultura y la sociedad, al ser una factura humana, necesariamente tenía que tener los sellos de esa factura. Es decir, como cuando se está acuñando una moneda, los signos del cuño, las características de ese cuño, estaban de alguna forma ahí, en esa moneda. Nietzsche es el que nos dice finalmente que después de tanta circulación de esas monedas se pierden, ¿no?, los signos, y que lo que hace un filósofo, lo que hace un filólogo, lo que hace un sociólogo, es como tratar de volver a ver esos cuños, ¿no? Eso que estaba ahí, que ha sido desgastado por el tiempo. ¿Y qué es eso que está ahí? ¿Cómo fue? ¿Cuáles son los signos del cuño? Darle a las palabras su valor prístino y también esta parte de lo que es el uso de esas palabras. Y entonces, esto es muy importante, porque eso, el único que lo dice es Freud y los psicoanalistas que de alguna forma lo han leído. ¿Por qué digo los psicoanalistas que lo han leído? Porque hay muchos psicoanalistas que dicen que lo han leído, pero no lo han leído. Y entonces, aquí lo que está, esto es, digamos, si nos pensamos en la sociología, si pensamos en la pedagogía, si pensamos en la psicología, lo que nos dicen es exactamente al revés. Es lo que nosotros, los seres humanos, lo que somos, es consecuencia de lo social. Es decir, lo humano se cocina a partir de estos instrumentos, de estas herramientas sociales. Y entonces hay quienes incluso hablan, por ejemplo, Lacan tiene una famosa que llama los 4 discursos, que son una forma de hacer lazo social. Y entonces muchos creen que esos lazos sociales pertenecen a condiciones históricas. Es decir, entonces existe el lazo social que podríamos hablar nosotros de un discurso capitalista, de un discurso neoliberal. Desde luego que ya hasta ahí les da la cabeza porque no se van a hablar del feudalismo, lo que sería el comunismo primitivo, o sea, todo lo que Marx llamó modos de producción, ellos no se meten, nomás como que les para eso. Pero eso hablaría precisamente de no entender lo que dijo Freud, o sea, que no es viceversa. O sea, no es lo social lo que hace lo humano, sino lo humano hace lo social. De ahí que habiendo tantas sociedades, habiendo tantas culturas, habiendo una historia que ha sido totalmente desemejante para todos los hombres, hay una serie de características que compartimos todos los hombres. Hay una serie de principios que no son comunes a todos los hombres. Si no existieran esos principios que no son comunes a todos los hombres, los psicoanalistas tendríamos que ser psicoanalistas mexicanos del altiplano central, psicoanalistas yucatecos, psicoanalistas del sur de Estados Unidos, especializados en Texas, ¿no? Esos quizá estuvieran más próximos a la etología, ¿no? Y ya después a otros psicoanalistas de otras partes, ¿no?, del mundo donde pudieran estar por las condiciones de que si los hombres somos hechos a partir de las matrices culturales, luego entonces lo que habría en los hombres es lo de semejante, lo distinto. Y sin embargo, no es ese el principio. Y eso fue lo que dijo Freud. El malestar en la cultura es construido por las condiciones del hombre, de la factura humana. Lo humano es esencialmente conflictivo. Y lo interesante es que ese conflicto no necesariamente es arbitrario. O sea, es decir, ese malestar, esa parte constitutiva de lo que es el hombre, no son, o sea, hay una matriz, si lo quieren pensar así, de conflictos, unas matrices de operaciones, que es lo que nos hacen semejantes a todos los hombres, y que esas matrices de operaciones, esas matrices de esas, sí se inscriben en relaciones sociales.
Y entonces sí vemos un conjunto de diferencias entre lo que podríamos llamar el fondo y la forma, lo que es lo contingente y lo necesario, ¿no? Lacan, para hablar de esto, de lo contingente y lo necesario, el fondo y la forma, fue que desarrolló todo el concepto de topología, para mostrarnos que los principios estructurales, estos son uniformes, ¿no? Se pueden manipular, pueden cambiar, pueden tomar diferentes formas, pero el fondo es el mismo. Entonces, lo que estudian las culturas, lo que estudian son las formas, son las maneras en que estas estructuras pueden moverse. Sabemos entonces que hay muchas maneras en que cada estructura puede moverse, pero no son infinitas. Eso es lo que es relevante, ¿no? No son infinitas. Hay un conjunto determinado de posibilidades en que entonces entre lo contingente y lo necesario, este ya es Santo Tomás de Aquino, ¿no? Seres contingentes y necesarios, para hablar de las pruebas de la existencia de Dios. Hablamos de este sentido, entonces, en donde, ¿qué es esto? ¿Qué es la forma? ¿Qué es esto en donde estos cuños de la condición humana se despliegan en sus diferentes ámbitos? Y eso es lo que yo creo que a los psicoanalistas nos concierne. O sea, no nos, lo que cuando Eduardo me presentó, obviamente en esa presentación habló de que soy licenciado, maestro y doctor en ciencias antropológicas. Y de lo que estoy hablando es precisamente una crítica a la manera en que esas formas de antropología piensan las cosas. Estoy hablando de una forma en donde estamos hablando desde Freud, de cómo hay estos principios que obedecen a la estructura de la condición psíquica y por lo mismo esa estructuración psíquica no es suajiri, no es hombre, no es mujer, no es del siglo XIX, es una estructuración psíquica que sumergida en una serie de circunstancias genera una serie de formas, pero sin modificar el fondo. Esas formas, de alguna manera, también son, si lo quieren extender el sentido, no pueden ser pensadas más que como síntomas, porque tienen que ver estas maneras en que lo necesario y lo contingente, esto contingente, las posibilidades que se abren las personas. En la clínica observamos continuamente lo que una persona se permite y lo que otra persona no se puede permitir. O sea, las inhibiciones, por ejemplo, las ansiedades, las angustias. Entonces, todos los pueblos del mundo se permiten lo mismo. No, 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 no. Ya Carl Gustav Jung, si se acuerdan ustedes, cuando habla de esta teoría de arquetipos, lo que nos está proponiendo es precisamente que él observa que hay una serie de culturas que tienen una serie de características que son, digamos, uniformes, ¿no? Dionisíacas, apolíneas, culturas que de alguna forma tienen ciertas formas de mostrarse, de presentarse, ¿no? Por ejemplo, los Sioux, los Navajos, los Cheyenne en el norte de Estados Unidos, pues son sociedades totalmente estoicas, ¿no? Sociedades en donde el sufrimiento, el dolor, incluso eran medidas para... Por ahí soy un zumbido, les suplico de verdad, cierren sus micrófonos, porque yo tengo, ¿cómo se dice? Síndrome Eso. de... Eso, que no me acuerdo, o sea, me distraigo. Sí, por favor, pensé que era tuyo, José, el teléfono, No, porque se escuchaba tan cerca que creí que era tuyo. Por favor, con sus micrófonos cerrados y ábranos, obviamente, cuando hagan sus participaciones. Gracias. cierren los celulares y abran los oídos. Exacto. Entonces, les estaba hablando sobre lo contingente y lo necesario. Estoy hablando desde principios, porque si no, la forma en que ha sido llevado el psicoanálisis, el análisis social es muy, muy, muy grosero, muy vulgar. Incluso, ahorita vamos a pensar en lo que es la escuela de Frankfurt, lo que es Marcuse, Habermas, Adorno, incluso el propio Erich Fromm. Toda esta manera de que hicieron una combinación de Freud, Marx, Hegel, hicieron ahí una cosa muy, muy extraña y pensaron las cosas con esos instrumentos, pero desde la psicología y desde la sociología. No conservaba el espíritu del psicoanálisis. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, es que le dan un peso a la forma como si fuera de fondo. Y entonces hace que los seres humanos seamos más o menos, por eso como les decía, todos desemejantes, todos distintos, en la medida en que la cultura
es lo que de alguna forma nos va constituyendo. Es claro que el psicoanálisis lo que dice es, bueno, existe una serie de matrices y de operaciones de carácter universal. Esas matrices de operaciones de carácter universal, bueno, pues ya, como siempre, eso de alguna forma está en esta parte donde dice, es el artículo ensayo de José Eduardo Tappan en este libro que se llama La experiencia analítica de Luciano Lutero, que se está haciendo aquí en México. Entonces, mi artículo habla un poquito sobre esas características universales, pero bueno, regresamos a lo social. Entonces, les decía que lo social para nosotros es entendido como un síntoma. Eso significa que esa relación conflictiva que hay entre el hombre y la naturaleza no es una relación planita, no es una relación cómoda, fácil. Entonces, por lo tanto, las respuestas que genera el hombre a esas relaciones son diferentes. Esas respuestas que son diferentes de alguna forma tienen un sentido reenvolvente. O sea, para decirlo de alguna manera, también esto es muy importante, el fondo no hay manera de llegar a él. Lo necesario no existe forma de llegar a él. Lo estructural no hay manera de llegar a él más que por sus consecuencias, por sus efectos. Nosotros, a partir de las consecuencias, a partir de los efectos, a partir de las, digamos, de las modificaciones y todo eso, es que podemos inferir, suponer, deducir una estructura, pero la estructura no está ahí. Lo que está ahí para nosotros, en el mundo empírico, es el mundo de las formas, de las maneras en que se comportan los fenómenos, no la naturaleza misma de los fenómenos. Eso es algo que tenemos que, como les digo, deducir, inferir, suponer, hacer algún tipo de trabajo para poder arribar a eso, pero desde la forma. Entonces tampoco es arbitrario. Entonces no se trata como de yo suponer cosas así arbitrariamente, sino los despliegues y las formas nos pueden dar cuenta de la estructura de las cosas. Si esto es así, uno de los elementos más importantes, por ejemplo, en este tipo de despliegues de las formas y de los donde se ven esos despliegues, donde se ven esas formas, es lo político. Lo político constituiría de esta manera algo que es esencialmente sintomático. Sería un síntoma de excelencia para advertir una serie de cosas de lo que es lo humano. Y la manera en que esto político, de alguna forma, genera estas condiciones de habitar estos elementos que tenemos como, no, digamos, si digo naturaleza humana, piensen ustedes que esta naturaleza humana no es biológica, no es ontogenética, digamos, es simbólica, ¿de acuerdo? Estos elementos que le hacen propio, que son constituyentes y que desde ahí es donde estamos hablando, de eso, a partir de la forma. Entonces, lo político, por ejemplo, es interesante, ¿no? Empezamos a revisar, por ejemplo, la escena de lo político y de repente estamos leyendo a Carlos Marx. Y dice Carlos Marx, simple y sencillamente, hay un sentido de alienación porque los trabajadores, de alguna forma, de todos los pueblos, de todas las culturas, se les extrae la plusvalía. Es decir, los ricos no son ricos porque ahorren o trabajen, sino son ricos porque de alguna forma extraen la riqueza de, digamos, de los trabajadores. Entonces, solamente Marx se podía explicar ese fenómeno porque decía, ahí hay un sentido de una alienación. Los trabajadores no tienen claro qué onda, porque si lo tuvieran claro, se insubordinarían. Lo que Marx llama la lucha de clases. Habría una lucha de clases. Bueno, la lucha de clases está aunque no haya insubordinación, pero digamos pasaría de lo manifiesto, digamos de lo latente a lo manifiesto. ¿De acuerdo? Pero de repente, desafortunadamente, a lo mejor tú, Eduardo, me puedes ayudar porque está por aquí, pero no sé dónde. El francés que de 19 años inventó el concepto de servidumbre voluntaria, Lavoisier, ya me acordé. Felizmente, la sinapsis acompañada del café ayuda de alguna manera. Lavoisier propuso un concepto cuando tenía 19 años. Esto también les digo para ustedes jóvenes, donde el diablo sabe por diablo y no por viejo. Entonces, si ustedes le ponen
pero si son unos holgazanes, son unos jóvenes holgazanes, nada más. La genialidad no viene gratis. O sea, viene de estar ahí trabajándole. Entonces, Lavoisier con 19 años escribe la servidumbre voluntaria, y es un texto que desde luego Marx no conocía, en donde dice que no, que hay gente que prefiere formarse en la cola antes de tratar de insubordinarse. Hay gente que prefiere, de alguna forma, le teme al conflicto. Entonces prefiere estar bajo las maneras que la sociedad le proponga, en donde ellos puedan estar habitando la marginalidad sin problemas, sin conflictos. Esto lo vemos en el consultorio cientos de veces. O sea, estas maneras en que estas partes de la dimensión humana se presentan. Y también los otros, ¿no? Lo que es interesante aquí es que si Marx hubiera leído ese texto, no hubiera escrito lo que escribió. Porque lo que Marx escribió es que suponía que eso no podía ser posible. No podía haber seres humanos que ellos mismos aceptaran ser rebaño, que quisieran trabajar. Marx suponía que si alguien quería trabajar o alguien quería hacer cualquier cosa, era porque estaba engañado. Entonces, entonces eran los obreros y los trabajadores eran parasitados por los burgueses. Entonces, si uno tenía conciencia de clase, se iba a desparasitar. O sea, ¿por qué voy a permitir que hay una bola de holgazanes que me estén extrayendo la plusvalía y se hagan ricos? ¿De acuerdo? Entonces, nada más para que vean ustedes cómo en lo político estamos viendo en el escenario de la forma en que se piensa lo político, estamos viendo las diferentes vías en donde, por ejemplo, Lavoisier nos muestra esta parte de la condición humana tan aguda, tan fuerte, y después, si por alguna razón pienso, bueno, ¿cuál fue la iluminación que tuvo Lavoisier? ¿Qué pasa? ¿Por qué pudo advertir algo tan crudo, tan fuerte como decir, nosotros en México tenemos un refrán, ¿no? El que nace para tamal, del cielo le caen las hojas, ¿no? O sea, no es que lo que pasa es que lo que sucede, no. Si tú naciste para tamal, del cielo te caen las hojas. O sea, si tú no estás haciendo nada, estás haciendo nada. Y tú tienes una responsabilidad subjetiva de que no, de eso que no estás haciendo. Y ese no estar haciendo, esa responsabilidad hace que te caigan las hojas porque pues, eres un tamal. Entonces, para salir de tu condición de tamal, tienes que hacer algo, así pasamos taquitos al pastor, o sea, tienes que mutar algo, ¿no? La transubstanciación, cambiar de un tipo de sustancia a otra, tienes que hacer algo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que es importante entonces, cuando estamos viendo lo político, también estamos analizando críticamente los que analizan lo político, ¿no? Cómo lo piensan, porque eso que él está pensando de lo que está advirtiendo, eso que piensa de lo que advierte es lo que a nosotros nos interesa porque eso es la forma, esas formas, esas cosas que está advirtiendo, esas relaciones humanas, esas maneras en que los seres humanos tejemos una serie de posiciones subjetivas que se ve en la forma, como les digo. Entonces, este texto, obviamente se lo recomiendo, porque de alguna forma todo lo que les he estado diciendo está de aquí de manera subsumida a partir de varios capítulos que son los siguientes, ¿no? El primero es una conferencia que di en la Universidad de Florencia. Esto lo di en un lugar maravilloso que se llama San Gimignano en Italia. Pónganlo, búsquenlo en Google, porque si de alguna forma yo desaparezco del planeta Tierra, estoy en San Gimignano, ahí me van a poder encontrar. Entonces, este era un ciclo en donde se habló se llamaba el color de la pelle di Dio, ¿no? El color de la piel de Dios. Y en yo presento esta conferencia en donde de alguna forma también, para los que me conocen ya lo saben, y para los que no les digo soy medio traviesón, entonces fui con los italianos a mostrarle lo que los antropólogos y los filósofos y las teorías de la estética italianos decían. O sea, fui trabajando con toda una serie de cosas. Entonces está aquí, me parece lo que es el texto de Ernesto de Martino, ¿no? Sobre su concepción de esto,
digamos, ahorita no me vienen los nombres, pero al ratito vendrán. Y bueno, es un texto que les recomiendo porque muestra precisamente y también está un texto de Levi Strauss que dio una conferencia de la Organización Mundial de la Salud, o no, de educación, donde muestra que el racismo también es una consecuencia. No es que lo seamos racistas. Hay un italiano ahorita que está hablando que la condición humana es racista porque queremos lo mismo, lo semejante. Y eso lo único que ha hecho es que no ha observado, por ejemplo, como en muchísimos lugares se han convivido diferentes culturas, diferentes religiones sin conflicto. El tema, y es lo que subraya Levi Strauss en 1954, es que cuando hay escasez de recursos, cuando hay problemas en ese sentido, es que empieza a haber conflictos, ¿no? Y es lo que yo subrayo. Después hablo del concepto del alma bella, el ciudadano y el proceso analítico. Esta parte en donde este texto está caminando de la mano de Heidegger, en donde Heidegger propone finalmente que la idea, digamos, hay tres formas de estar en el mundo, tres existenciarios. Y entonces, el primero, para ponerlo así, es el uno, que es un ser anónimo. Ortega y Gasset le llama el hombre masa. Sartori habla del homo videns. Lipovetsky habla de la sociedad del vacío. O sea, hay muchas maneras de dar cuenta de este grupo de personas anónimas y Heidegger le llama el uno. El uno porque es esta parte del uno no puede, uno no, es como anónimo, no aparezco yo. No, a uno le da pena. Es que, y entonces, en ese sentido, lo que el proceso analítico supuestamente propone al de alguna forma hacer un cambio de posición subjetiva, al advertir lo que es el deseo, cosa que no es advertida porque estamos sometidos en el goce, estos brillos, estos acuses de recibos, estas anagnórisis, estas epifanías de deseo, en donde de alguna forma, gracias a estas cuestiones, es que podemos advertir qué hacer con nuestras vidas, ese es a ver, mi querido Eduardo, el Sorge, ¿cómo se dice eso en alemán? Y en español, digo, ¿cómo se pronuncia el Sorge? A ver, un segundo, porque no sé a qué te refieres con debe ser, la pronunciación es con G, Sorge, ¿no? Pero Sorge. ¿cuál es una como preocupación? Salud. Es Ajá. como la salud. Heidegger propone que, por ejemplo, en este sentido, cuando te haces cargo de lo que es tu salud, cuando es de alguna forma tu responsabilidad subjetiva, cuando te empiezas a hacer cargo de ese tipo de cosas, Sí. se escribe Sorge. Debe ser Sorge. Sí, Sorge. Sorge. Bueno, es Sorge, que es esto lo que yo pienso es que el proceso analítico debe conducir esta Sorge, es decir, la responsabilidad subjetiva que tenemos con nuestra existencia. Dejar de ser este ser anónimo, este ser uno, este ser masa, este homo videns, este, este proceso de alienación general, ¿no? El capítulo después hablo de democracia y justicia, en donde claramente me parece que las formas también muestran el fondo y claramente que la democracia y la justicia no son correlatos. Puede haber democracia sin justicia. Incluso, por ejemplo, en Estados Unidos es interesantísimo, ¿no? O sea, imagínense ustedes, parte de lo que está en este artículo, un pueblo en donde el ciudadano se ve a sí mismo. Yo soy un ciudadano de Michigan, y otro que dice, yo soy un ciudadano de Florida. Yo como ciudadano de Michigan valgo menos que el ciudadano de Florida porque el voto del ciudadano de Florida vale más. No por ser ciudadanos nuestros votos valen lo mismo. No valemos lo mismo. Entonces ahí este sentido de la ética protestante de la que hablaba Max Weber, cómo la ética protestante se subsume en el espíritu del capitalismo y este espíritu del capitalismo está ahí, bueno, todo eso no nos es ajeno, no nos es extraño, porque de alguna forma lo entendemos porque tiene que ver precisamente con la condición humana, ¿no? La diferencia. Y esta parte de legitimarla. Desde luego el lado del yo, del narcisismo, de esto que la sociedad norteamericana apuntala y exalta demasiado, ¿no? Y después está otro texto que es esto que decía, porque es importante la política para el psicoanálisis,
Después hablo del mito y el fin de la historia. Ese concepto del mito entendido hay dos grandes escuelas para entender mitos. Bueno, hay muchas, pero digamos, groseramente, hay muchas, pero de las que puedo ahorita pensar rápidamente son dos. Lo que es la escuela americana, la escuela que tiene que ver con la teoría de la cultura, que se sostiene Marvin Harris y todo un grupo de personas que piensan en puros grandotes, o sea, ningún enano, puro gigante. Y la otra escuela, que es la de Levi-Strauss, que está pensando el análisis de los mitos en su condición estructural. En la de Marvin Harris, todos los mitos son consecuencias de problemas y de asuntos de carácter histórico. Es decir, si yo veo un mito, es como si alguna escena histórica hubiera quedado detenida, como si fuera una especie de fósil de una serie de condiciones que se dieron. Es decir, si yo pienso, por ejemplo, en las aguas, cuando Moisés está huyendo y se parten las aguas, lo que nos diría toda esa escuela es que con gran seguridad debió haber habido una época de sequía, una serie de condiciones que permitieron que eso pudiera ser algo probable, semejante, posible. Quizá no que se secara, no que se separa, pero algo muy próximo a eso que permitió hablar de ello. Todas las culturas, para que estén enterados, casi todas las culturas del planeta tienen el diluvio universal, casi todas. Entonces, hablan, todo eso quiere decir que de alguna forma, algún periodo de la historia, debió haber habido un gran diluvio y, por ejemplo, y entonces, por eso se construyen los mitos. Lo de Sodoma y Gomorra, que son incendiadas, los estudios de los arqueólogos efectivamente están mostrando que se quemaron las ciudades, o sea, están haciendo los trabajos arqueológicos y ven que se quemaron las ciudades. La hipótesis que se quiere plantear por cómo es presentado digamos, la leyenda que tiene en el centro un mito, es esta parte de que hubo un asteroide o algo que cayó por ahí y lo incendió, ¿de acuerdo? Pero esto no está en esa corriente, está en la corriente de Levi-Strauss, que propone que ese tipo de cosas no es relevante si sucedieron o no sucedieron, porque no todo lo que sucedió pertenece al patrimonio cultural. Solo aquello que de alguna forma, lo que les decía a ustedes, nos ciñe, nos toca, nos concierne, nos es íntimo, nos es propio. Eso sí se conserva. Y entonces eso es lo que tiene que ver con los elementos culturales. Y eso siempre es de carácter sincrónico, por lo que les decía. Tiene que ver con el nombre de todos los pueblos. Entonces, los mitos, en ese sentido de carácter sincrónico, que tiene que ver con lo fundamental, lo fundacional, lo estructural, lo esencial de la condición humana, es sincrónico, por lo tanto, ahistórico. Por lo tanto, no obedece a condiciones, digamos, que se cierne a algún lugar. Lo que hay que hacer es en ese lugar, cómo ese conjunto de operaciones, es como un ajedrez. ¿Cómo se juegan? O sea, el ajedrez tiene unas reglas y es un juego. Se puede jugar de muchísimas maneras. No son infinitas, pero son muchas. Entonces, el tema que sería en el análisis levi-straussiano sería cómo se juega, cómo se ha jugado en diferentes partes, por qué se juega de esa manera, las reglas que tiene ese ajedrez en cada forma. Y el ajedrez mismo sería esto que es lo invariante, lo estructural. ¿De acuerdo? Después hablo de esta crítica del humanismo del siglo XXI y cómo seguimos impregnados, preñados, tocados por esta tradición humanista del siglo XVIII, en donde los pensadores de alguna forma siguen pensando las cosas bajo el mismo modelo. Y entonces, aunque estén diciendo cosas distintas con siglos de diferencia, digamos, el núcleo duro de sus propuestas son las mismas. Entonces, a veces las formas pueden variar un poco, pero están diciendo un poco lo mismo. Entonces hago una crítica a ese sentido de pensar el humanismo y también esta también manera simplona en que se ha pensado el humanismo, ¿no? Desde el psicoanálisis, análisis político en México, las tinieblas y la sombra de la política. Bueno, esto es muy importante en el sentido de que, ¿qué es lo político? Y muestro aquí todo un análisis a partir del diálogo con un par de filósofos
de que finalmente precisamente lo que destruye lo político, la polis, la articulación de la ciudad, los lazos entre las personas, es precisamente lo que se hace, por ejemplo, en México, la sombra de lo político, ¿no? O sea, como todo lo que se ha hecho en este país ha sido a la sombra de lo político. Ha sido siempre en pequeños grupos, coartadas, cómplices, cosas, y eso es elevado al rango de lo político, porque lo que los senadores, los diputados, de cualquier signo, aquí espero, bueno, pues igual lo pienso, o sea, de cualquier color, de todo este tipo de cosas, híjoles, es como Orwell, ¿no? Son animalitos de la misma granja. Y entonces, creo, como francamente, que defienden intereses más que principios. Bueno, ahora con López Obrador, de verdad, de verdad, de verdad. Si hay alguien en la galaxia que quiere estar equivocado, soy yo. Pero bueno. Después, en una conferencia que di hace también algún tiempo, pensar la memoria, sobre qué es la memoria, qué es rememorar, qué es recordar. No es lo mismo. La memoria pasa por la memoria, o sea, es una serie de archivos. Y recordare viene del corazón, recordis, los afectos. Entonces, los procesos de memoria, o sea, esos juegos están aquí de alguna forma tocados. Y después, temas pendientes para pensar la pertinencia al psicoanálisis. Eso por varios textos que salieron el Time, en la revista Time, que se preguntaba, ¿is Freud dead? O sea, ¿estaba muerto Freud? Y es interesante porque semejantes, digamos, no el periodo, pero algunos meses antes y después, en Francia salieron revistas también, por ejemplo, no sé si el Nouvel Observateur o algo así, en donde decían lo opuesto, ¿no? Pourquoi c'est que Freud vit en notre maison, cosas así de dónde está Freud en nuestras casas, o sea, todo muy... Entonces, me pareció muy interesante esas dos visiones, como la anglosajona americana, donde es muy pragmática y de alguna forma se está apuntando, ¿está Freud muerto? Y era una pregunta retórica porque estaba muertísimo para los norteamericanos. Mientras que para los franceses la pregunta es ¿en dónde está Freud? No solo no está muerto, sino ¿en dónde está Freud? O sea, ¿en qué de mi cotidianidad encuentro a Freud? ¿No? Todo ese tipo de cosas. Quiero decirles que estoy hablando de revistas que fueron hace por lo menos 10, 12 años. Si hoy podría yo, en Francia, leer una revista que se preguntara La mort de Freud. Hoy la cosa ha cambiado, ¿no? La muerte de Freud puede ser posible, o sea, se puede pensar ese tipo de cosas. Bueno, finalmente les voy a hablar de este texto. Se llama La experiencia analítica de la técnica a la ética de Luciano Lutero, en donde digamos, la casa editorial, Casa Lef, me invitó a que hiciera un ensayo. Es un ensayo inédito. Eso que está aquí, así, me encantó cómo aparece, como si fuera estampita que se está despegando, que dice, con un ensayo de José Eduardo Tappan. Yo lo que les voy a hablar es de mi ensayo. Les recomiendo, o sea, lo de Lutero es como un prólogo, digamos, si fuéramos siguiendo cómo se planteaban las cosas con Kant o con Marx o con todos ellos que dicen introducción, prólogo, prólogo general a la introducción general a lo que podría ser los prolegómenos de las solapas. O sea, nunca dicen algo así directo, ¡pum!, sino todos están ahí rodeando barrocamente el tema, ¿no? Entonces, es un texto que sí les puede ayudar a ustedes para tener una especie de visión panorámica de lo que puede ser, digamos, pensar una serie de cuestiones de lo que es la clínica psicoanalítica, más del lado de la clínica que de la práctica, y eso de alguna forma les puede ayudar a ustedes a tener una visión general. Yo quiero decirles que soy partidario de eso, de las visiones generales, de partir de los diccionarios, de partir de los esquemas y después ir elevando el grado de complejidad, ¿no? O sea, a veces arribar a un texto así por la puerta frontal puede ser verdaderamente inaccesible, inhóspito, imposible. Y a veces tenemos que entrar por otros lados. Y ya adentro, a lo mejor hacemos un proceso de deconstrucción de todos aquellos atajos que tomamos y de esa simplicidad con la que hemos abrevado a todo ese texto, ¿no?
Pero sí, yo soy de los que, por eso mismo, en uno de los libros que decía Eduardo que estoy terminando, a lo que aspiro es a una especie de diccionario como el de Voltaire, diccionarios personales, ¿no? Donde está ceñido todo a partir de mis propias perspectivas, digamos, ¿no? Cómo lo estoy pensando las cosas. Diccionario de autor, ¿no? Este, 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 Aquí lo que yo empiezo a trabajar en este texto es alrededor de lo que es le llamo, a mi texto le llamo la fragua de la constitución psíquica. Digo la fragua, ahorita que se los estoy diciendo me doy cuenta que estoy lleno de arcaísmos, ¿no? El tema este de la clepsidra, la fragua. Bueno, pero el chiste es cómo se van forjando, ¿no? Cómo se va forjando el psiquismo. Entonces, en este sentido, cuando se habla, por ejemplo, con Lacan y se habla del significante nombre del padre, la función paterna, el deseo de la madre, la metáfora paterna, todo así, la verdad es que no dice absolutamente nada, ¿no? Son palabras. Entonces, me parece importante cómo se despliega, otra vez, forma es fondo. O sea, eso es fondo. Significante nombre del padre, metáfora paterna, todo eso es fondo. Pero ¿cómo puedo acceder a eso? O sea, ¿cómo se despliega eso? ¿Cuál es la forma? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las manifestaciones? ¿De qué manera puedo acceder a eso, digamos, si no es a partir de todo ese despliegue que está, ¿no? De lo fenomenológico. O sea, si yo no entro a esas cosas a partir de la fenomenología, no hay manera de entrarle, suponiéndolas. Pero si las supongo, puedo suponer lo que me dé la gana. La misma forma me puede hacer inferir, suponer o deducir incluso cosas distintas, raíces distintas, principios diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, lo que es importante entonces, como yo lo pongo, es que, por ejemplo, lo que está proponiendo Lacan, que no es original, pero lo dice de manera muy inteligente por cómo lo traslada, que la constitución de la subjetividad humana no es algo propio, no es característico, no es algo intrínseco a la criatura, sino que es algo que de alguna forma se tiene que inscribir. Y lo interesante es que si lo pensamos como inscribir, estamos del lado de todas las tradiciones que hemos estado hablando. O sea, porque entonces la criatura, que es una tabula rasa, en donde hay que inscribir, hay que meter, hay que agregar, ¿no? Y Freud, 1915, en su texto sobre psicoterapia, habla de la vía de Porre, la vía de Libere, cuando está hablando de Leonardo, y dice, a ver, señores, la vía de psicoanálisis es la vía de Libere, de la escultura, de quitar, no de agregar. Entonces, lo humano no es eso que se agrega, que se aprende. El niño aprendió a hacer, se aprende lo humano, lo que todas las escuelas pedagógicas, sociológicas, ¿no? Que hablan de la cuestión de la socialización del infante. Lo que Lacan dice, y lo que dice Nietzsche, y lo que dice Freud, es que hay un proceso de desnaturalización. Eso. Entonces, sustraigo aquello que no es animal. Lo humano será consecuencia de esa operación de sustracción, de quitar, ¿de acuerdo? No de agregar. Entonces, la inscripción del significante nombre del Padre es en tanto sustracción de la condición animal, de la condición, este es otro uno, no el uno de Heidegger, sino del uno aristotélico, sino sustrae este sentido del uno como unidad, como unicidad, ¿de acuerdo? Fracturar eso. Si logro fracturar eso, esa es la inscripción nombre del Padre, que es una fractura, una diferencia, una falta, no algo no está la caligrafía del Padre ahí. Es que inscribió, ¿y cómo? A ver, ¿con qué letra? No, o sea, sacó. Esa operación de sacar es violenta. O sea, ese proceso, ese mecanismo es violento y necesariamente traumático, doloroso. O sea, en esto no se equivoca Sartre cuando habla en la náusea, ¿no? Cuando pone esta parte donde el hombre está arrojado al mundo
y que de alguna forma esta forma en que es arrojado al mundo, pues no es arrojado al mundo en un colchón de esplumas, ¿no? Sino dando golpes y, y habla de la náusea en ese sentido, de este vehículo, de lo que es lo humano, ¿no? Entonces no se equivoca en ese sentido donde la fragua de lo humano tiene que ver con esta serie de condiciones de poner límites, cortes, separaciones. Esos límites, esas separaciones, esas fallas, esas fracturas, esas cosas son la fragua. Es esta parte que es a partir de golpes. Entonces tiene que darse un performance. Fíjense qué interesante. Entonces ya nos quedamos, es que la lengua, es que la madre, es que el lenguaje, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Ok. Yo pienso que cuando Lacan dice eso, yo pienso en Fortran, COBOL o BASIC. Un lenguaje de computación. Un lenguaje como lo son las matemáticas. Un lenguaje como lo puede ser aquellas formas de lenguaje. No como una lengua, no como español, francés, inglés, no. Sí, lenguaje. Entonces, si eso es así, estamos hablando de matrices de operaciones y esas matrices de operaciones, cada una de ellas, cada uno de esos principios, fueron construidos en un performance. Ese performance solo es posible como consecuencia de un lenguaje. ¿No? Entonces, donde esta parte, donde presencia, ausencia, la comida, toda la serie de operaciones en ese despliegue, es que van constituyendo como si fuera la forja del mazo contra el yunque, esas cosas, esos golpes, esos golpeteos, en donde entonces interviene necesariamente la frustración, el dolor, la ansiedad, o sea, porque hay una serie de principios que están ahí siendo de alguna forma, digamos, pues la verdad es la palabra, es, aunque le suene fuerte, es atacados. Y se los pongo como lo pongo ahí. Ahí donde no ha habido esa violencia, esa fuerza, ese maltrato, ese tipo de sustracciones y todo, habrá autistas, ¿no? Entonces, este autismo son de estas mamás totalmente mamás, buenas, lindas, que están pensando todo el tiempo en su celular mientras están con la criatura, en donde están, o sea, donde nunca están allí, ni la criatura está, ¿no? En el sentido existencialista del estar en los diferentes momentos. Si no se está, no puede generarse la condición del acontecimiento. Eso también lo dijo. Ese acontecimiento que va a ser ese sentido de disrupción. Entonces, todo esto tiene que ver con dolor y ya se me fue el tiempo. Tiene que ver con dolor, tiene que ver con insatisfacción, tiene que ver. Entonces, por eso es la fragua. O sea, lo humano, lo que es la condición de posibilidad para anidar lo humano, no es sin sufrimientos, no es sin trauma. Por eso Freud hablaba del malestar en la cultura. Eso humano, eso humano que está ahí, no es posible eludir el conflicto psíquico. Los que no tienen conflicto psíquico son los orangutanes, los changos, ellos están a todo dar, sin conflicto psíquico. Nosotros no podemos ser en el mundo más que con conflicto psíquico. Y bueno, pues tengo 7 minutos para que me hagan preguntas. Perdón, Eduardo, se me fue. Y pero bueno, para que hagan preguntas, comentarios. Adelante, intervenciones del auditorio, por favor. Bueno, si no hay alguna, yo sí quiero comentar algo, José. Bueno, gracias por tu participación de entrada. Todo esto que señalas, hay algo que me parece crucial, que me parece muy, muy importante y que tenemos que estar advertidos actualmente, ¿no? Creo que tendremos que estar advertidos desde el principio, desde siempre, pero bueno, por las circunstancias especialmente que estamos viviendo ahora, ¿no? Bueno, ahora en México a lo mejor desde hace 70 años o más, ¿no? Estas cuestiones, estos gobiernos, en fin. Tú hablas de la cuestión de masa. Yo lo que escucho efectivamente señalas una posición que también tiene que ver con la ética, ¿no? algunas vez platicamos, ¿no? Un sujeto que pasó por análisis no puede no estar politizado al final de su análisis, ¿no? O durante su análisis, simplemente tomar posición.
¿no? Y eso implica ya un ingreso a la polis, una forma de hacer lazo con el otro, etcétera. Pero hoy nos señalabas la cuestión de masa, donde alguien, si te seguía en lo que planteabas, donde alguien no localice por dónde va su inquietud, su responsabilidad, cómo salirse del corredor de las macetas, ¿no? O sacudirse las hojas del tamal, ¿no? O sea, cómo alguien pueda asumir algo en el sentido, sí, del deseo para ponerse en nuestra obra, entonces quedará diluido el movimiento de masa. Y pensaba yo que tampoco se trata, tú no lo dices, yo lo pensaba, tampoco se trata del extremo contrario, ¿no? Del autismo, ¿no? De irnos a la caverna con nuestra familia, sino la forma en que hacemos lazo con el otro, ¿no? Pero desde ahí, justamente, no desde el punto de masa, sino desde algo advertido. No sé si te sigo bien, José, en ese planteamiento, pero me parece importante porque creo que tiene que ver, pero por mucho, con la participación que puede haber, me permite una lectura, espero no caer en un análisis aplicado, ¿no? Pero es una lectura. Por primera vez he visto, bueno, en mi vida, ¿no? Lo que yo llevo de vida, por primera vez he visto reclamar con alguna intervención que pudiera eventualmente convertirse en política, no sé si lo sea aún, yo creo que todavía no, pero por primera vez he visto esta posición en la derecha, ¿no? En personas que reclaman al gobierno, que señalan, y que durante 70 años permanecieron callados, nunca levantaron la voz, nunca señalaron una falla del gobierno, ¿no? Efectivamente, yo suscribo lo que dices, ¿eh? Del colorcito que sea, ¿eh? Huelen a lo mismo, ¿no? Entonces, y ahora están muy participativos, están haciendo marchas, todo lo que criticaban, todo lo que denostaban, todo lo que invalidaban, en fin, ahora lo están haciendo. A mí me parece muy bien que haya una participación, me parece perfectamente entendible, ¿no? Cuando uno está interesado en la polis y en el lazo con el otro, ¿no? Entonces, pues bienvenidos. Creo que pero distinguir del movimiento de masa a cómo participo. Claro. O sea, estoy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que precisamente un espacio analítico que no lleve a confrontar eso, la sorge, o sea, esta parte de estar como, o sea, podemos estar nosotros aquí diciendo cosas, pero pues o sea, la depredación del ecosistema, lo que sabemos es que hará que esto que estamos viviendo, la pandemia, sea más frecuente. O sea, estas pandemias serán un ejercicio de la vida cotidiana en la medida en que no tengamos ese proceso. Entonces, si eso no estamos advertidos de eso, entonces, pues bueno, entonces seguimos, vamos, lo que sucedió, ¿no? Cuando los chinos salieron del confinamiento, fueron a comprar coches y a divorciarse, ¿no? Es lo que hicieron. Entonces, y en España y en otras partes, colas, ¿no? En Zara para comprar cosas, todo ese tipo de cosas. Entonces, esa es la parte, ¿no? Como, o sea, tristemente, mi vida con Zizek, ¿no? Que él está diciendo, no, esto es la condición de posibilidad. Mi vida. Yo quiero decirles a todos ustedes que yo admiro mucho a Zizek, pero sí creo que a veces escribe más rápido de lo que piensa y entonces las consecuencias de eso son este tipo de cosas de no generar, como ver los problemas, las raíces, la hondura de los problemas, ¿no? O sea, revisa rápido y ya saca un libro y dicen, no, híjoles, está lleno de Zizek y poco de sociedad y de crítica. Entonces estoy de acuerdo contigo, Eduardo. Yo creo que un proceso analítico que de alguna forma no te haga sensible a que estás en un mundo con una serie de personas, con una serie de circunstancias, no está alcanzando este sentido propiamente de lo que el propio Lacan llamaba cambio de posición subjetiva, ¿no? Estamos metidos en la misma máquina de consumo, ¿no? Entonces, nada más que el hecho de estar analizados, entonces, ¿qué es aquello de estar analizados? Si no es un cambio de posición subjetiva, es choro, ¿no? Yo estoy analizado, pero sigo con mis mismos instrumentos, maquinarias, todo tipo de cosas, pues es choro. Si no tengo una actitud crítica hacia mí, hacia mi modus vivendi, donde me estoy procurando formas de vivir donde pueda yo caber en ellos, esto que decías, salir de la condición de masa anónima
para hacerme protagonista de mi existencia y empezar a hacer las cosas que quiero y eso, pues es choro, yo creo. De acuerdo. Muchas gracias, José. Estamos sobre tiempo. Hay una intervención de Sí. Manuel. Está en el chat. Perdón, no tenemos el tiempo para darle espacio a la intervención. Manuel, te ofrezco una disculpa. Eh, bueno, está José, la está ahí leyendo. Bienvenido, Alejandro. Veo que has entrado. Y pues nuevamente agradezco muchísimo tu participación, José. De verdad, muchas gracias por lo que nos compartes ahora. Y esperemos vernos pronto. Eso espero, sí. Están abiertas. En un parque con tapabocas y con todo el tipo de cosas. Mi querido Mauricio, mucho gusto. Entonces, pues vemos esas cosas. Mi querido Mauricio, te perdiste del día, el momento en que la historia del psicoanálisis en México se iba a inscribir. Sale. Acá Nos anduve. vemos, jóvenes, que les vaya muy bien. Abrazo. Chao, gracias, Chao. Cedoto.